Bueno, la próxima ponencia es Estados intermedios, la actitud simbólica ante la forma en las reflexiones de Aby Warburg. Y expone Linda Baez-Rubí. Desde 2009 trabaja en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y imparte cursos en el posgrado de Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Adelante, por favor. Muchas gracias, Peter, por la introducción. Les pediría 30 segundos de paciencia porque creo que se movió el PowerPoint. Entonces lo acabamos de arreglar afuera y queremos ver si funciona. ¿Cómo? No se lo descuentes. A ver. Lo guardo como PDF, me dijo. ¿No sería bajo el mismo nombre? Estética, ese, perfecto. Muchas gracias, ya está listo. Buenas tardes. Lo que les voy a presentar es un poco lo que vino investigando en los últimos meses sobre mi interés en Aby Warburg y lo dividí en 4 partes. ¿Sí me escuchan ahí? Bien. Estados intermedios, la actitud simbólica ante la forma en las reflexiones de Aby Warburg. En una carta inédita de 1896, dirigida desde San Francisco a su futura esposa Mary Hertz, Warburg hablaba de la redacción de un manuscrito que con sus, palabras cito, experiencias en América sobre el simbolismo religioso será prácticamente la quinta esencia de mis reflexiones. Le he dado en llamar el simbolismo como determinación del perímetro, del contorno, de la forma, lo que en alemán es Umfangsbestimmung. Este cuaderno manuscrito documenta el intento de desarrollar una teoría simbólica con bases psicofisiológicas mediante la asistencia de principios científicos y fórmulas que tratan de explicar el proceso de simbolización. Este debe entenderse en Warburg como un proceso puesto en marcha por el individuo al enfrentarse con estímulos avenidos del mundo exterior y las fuerzas de la naturaleza que lo habitan, y que se resuelve de modo muy particular en la producción artística de cada cultura. Es por ello que ya desde antes Warburg reaccionaba ante las corrientes estéticas de su tiempo de tal modo. La estética puede solamente avanzar metódicamente en cuanto aprenda a caracterizar aquello que el artista de manera inconsciente o mediante su voluntad, imitando, produzca, según su técnica material, por ejemplo, en la pintura por medio del contorno del objeto. Y este es un término muy característico en Warburg, el contorno del objeto, que es la Umfangsbestimmung, o sea, el perímetro de las cosas. Perdón. En esta cita, bueno, espérenme, esta es la próxima cita, no le puedo regresar, quédense ahí. En esta cita, en la anterior, se deja entrever que Warburg proponía un nuevo acercamiento metodológico que consideraría la obra de arte como un complejo producto de los factores psíquicos y sociales que actuaban en la vida humana, contribuyendo a forjar el fenómeno de la expresión, donde la configuración del estilo debía de entenderse y explicarse más allá de una simple apreciación estética. Debía de ser una comprensión de algo más profundo que se ocultaba bajo las formas artísticas, no de algo metafísico, sino anclado en procesos inconscientes o conscientes del artista, y que fueran capaces de ser determinados en un lenguaje científico tomado de su época. La estética planteada por Warburg se forjaría entonces a partir de una terminología avenida de la psicofisiología, la morfología botánica y la física. Solo así se lograría para Warburg un giro en la concepción del símbolo,
pues este no debía de ser una simple idea que se materializaba, sino más bien había de entenderse como producto que parte del acto de la percepción sensible para configurarse en formas simbólicas en el acto de expresión. En este sentido es necesario hacer una revisión de la crítica de Gombrich hacia Warburg, pues nos da una visión reducida de la complejidad que Warburg planteaba. Gombrich se lamenta de que en muchos de los apuntes tardíos, Warburg identificaba el arte siempre con una actividad espiritual centrada solo en el dominio del mundo, de manera que dicha preocupación le impedía dedicarle mayor atención a los problemas y las funciones ejecutadas por el acto creativo de la imaginación, parafraseando un poco a Gombrich. Ciertamente, no es una teoría del símbolo dirigida solo al arte, sino que tiene otro alcance, ser una teoría cultural. Más sin embargo, cuyo proceso de simbolización implica dos aspectos medulares en el proceso creativo artístico, la percepción y la expresión. Ambos ejes del modelo teórico de creación artística en Warburg y cuyo vínculo intermedio viene a ser precisamente lo que Gombrich echa de menos, la imaginación como catalizador, interruptor de energías cambiantes. Aquí tienen una cita de Aby Warburg sobre la imaginación, que, sus apuntes son de pronto muy reducidos, muy condensados, y trata como que de establecer también espacialmente especie de fórmulas que van dando una lógica. Sobre la fantasía dice, órgano creador. Perdón, ¿cuál es esta? Perdón. La lógica de la fantasía crea un espacio de reflexión, que es el Denkraum. Órgano creador, una especie de ganglio interruptor dinámico. Y aquí tenemos un poco toda esta cuestión del recogimiento de conceptos avenidos de la técnica, sobre todo de la electricidad, de la fantasía o la imaginación como ese órgano que es capaz de cambiar los impulsos que uno recibe del exterior y convertirlos en algo, una energía creativa que finalmente se va a proyectar en formas. Es decir, para Warburg la imaginación es muy importante en el proceso creativo. La fantasía-imaginación es una facultad que reconfigura formas percibidas en expresiones formales nuevas. Warburg decía, el arte es un modo particular de cómo uno reacciona contra la impresión de las imágenes. Es por ello que esta función de reconfiguración se puede entender como una Umschreibung, Umfangsbestimmung, determinación del contorno, de la forma. Ciertamente Warburg lo deriva de Kant, pero no se trata de algo abstracto, sino que se vincula con algo muy pragmático, con el acto de trazar, dibujar líneas, contornos, dar una forma, una acción. Pero más que dominar, Warburg se refería a dar una dirección, orientarse en el espacio mediante el trazo de la línea. Ahora bien, Warburg ve ese trazo que caracteriza la forma artística como resultado de, cito, un intento de distanciamiento entre el sujeto y el objeto percibido. Es por eso que la conformación de la imagen simbólica no es algo estático en Warburg, ni una operación centrada únicamente en dominar y congelarse en una forma con un significado específico, sino que implica una relación dinámica entre sujeto y objeto que se replantea, se renegocia constantemente, pues responde a las coordenadas de, cito también de Warburg, tiempo y de espacio en las diversas fases de la corporalidad. Las diversas fases de la corporalidad dan cuenta de síntomas simbólicos a través de los cuales es posible identificar el grado de distanciamiento que la conciencia del individuo crea frente al mundo. El ser humano es actuante y al serlo se vale de su expresión corporal y de instrumentos para expresarse. Segundo punto, la línea, determinación del contorno. Ahora bien, ¿cómo se da esa distancia entre el sujeto y el objeto y qué es medular en el proceso de simbolización planteado por Warburg? Como hijo de su época, Warburg estaba entrenado para dibujar proporciones de formas de objetos. A lo largo de sus cursos solía no solo tomar notas, sino hacer bosquejos de elementos tratados en el curso. Aquí tenemos, les puse dos imágenes. Estos son los libros, por ejemplo, que hay en la biblioteca de Warburg, con los cuales, vemos que hay un interés, por ejemplo, en Wolf, en delinear proporciones, y este es un esquema
de Aby Warburg que está dentro de sus manuscritos sobre estética. Warburg dibujaba cuando veía en una composición formas que le interesaban y que llamaban su atención. Tenemos estos dos dibujos que hizo para su tesis doctoral, como sabemos, de Simonetta Vespucci de Botticelli. Bueno, lo que me interesa caracterizar aquí es un poco esta doble visión de Warburg. Claro, por un lado el esquema, la medición, las proporciones, y lo que le va a interesar mucho van a ser, como sabemos, las formas ondulantes, las curvas, los elementos que se mueven, los elementos que para él van a ser elementos orgánicos. Sobre esto y sobre Botticelli dice Warburg: el estilo artístico como producto de una interpretación particular de la materia organizada, la interpretación particular como imágenes rememorantes de estados dinámicos. En este sentido, para Warburg la vista percibe, el ojo mide, pero a la vez forma y reconfigura junto con la mano para plasmar el estilo. Por algo Warburg le llamaba al ser humano Hantieren des Tier, el animal actuante, de hand, de mano. En este ejemplo, Warburg no solamente se dedica a copiar mecánicamente con los dibujos que acabamos de ver, mediante el dibujo, el trazo de la línea, nos expone su interés en la determinación de proporciones, en un esquema, mas asimismo de una ampliación de esta mismo en formas, es decir, persigue el desarrollo orgánico del cabello y otros elementos inorgánicos que mediante la línea adquieren movimiento y dan la sensación de vida. Esto por un lado, pero por el otro y más importante, para entender su proceder, al tirar la línea reproduce, reactúa y con ello nos pone de manifiesto el proceso en que Botticelli se sumerge al retomar las formas de la antigüedad clásica para transformarlas en su necesidad de expresión que busca la reproducción del momento y que caracteriza su estilo. Al respecto, Warburg dice: la imitación artística, esta cuestión de imitar, volver a formar, reconfigurar, es el nombre para la gravedad, aislamiento, relación de conexión, en el nivel entre sujeto y objeto sin un acercamiento real. Lo contrario es la reducción de la distancia a cero. El sujeto adquiere un punto fijo ante el objeto y retorna al objeto, se pone el objeto, intercambio de la perpendícula, o lo abarca, lo delinea. Es un poco críptico este pasaje, pero un poco explicándolo es precisamente esta relación entre sujeto-objeto, la distancia y sin un acercamiento real, es decir, cuando el ser humano se identifica completamente con el objeto, no hay una distancia. Y es a lo que Warburg le llamaba todo este proceso de magia. Cuando el ser humano toma distancia de las formas, entonces cuando se va alejando de este proceso mágico y va entrando a una cuestión de distanciamiento donde él decía que la imagen se iba más al polo científico, más de cálculo. El acto psicofisiológico de la percepción de las formas y los estímulos que éstas provocan dentro de un proceso de creación se convierte en el individuo creador en un proceso de reflexión. O sea, una cosa es la reacción y otra la reflexión. Basado en las teorías empáticas de Vischer y Theodor Lipps, entre otros, Warburg considera que al ver una forma, los ojos siguen la línea de dicha forma y al hacerlo le transmiten al nervio óptico oscilaciones y a su vez estas afectan el alma del sujeto al mover sus emociones. Warburg también tenía un interés, claro, por todo esto de la neurofisiología y tenemos algunos esquemas en su archivo que denotan este interés por tratar todas las palabras que hay ahí son, por ejemplo, Schriftbilder, imágenes de la escritura, Sprachbilder, imágenes del lenguaje, y trataba de señalar dónde se encontraban. Ese es uno, y este es otro también, que lo toma de The Functions of the Brain de Ferrier. La respuesta ante estímulos que se tienen en un proceso creativo a la luz del fenómeno neurofisiológico no resulta ser un acto directo sin mediación, es decir, no es una reacción inmediata, sino una reflexión. Ella es la condición para que se establezca una distancia
En otras palabras, con ella se abre el espacio de reflexión, donde el individuo es capaz de transformar los impulsos que le transmite la forma que ve y reproduce en su interior. Es decir, y aquí la diferencia, el individuo creador los configura, reconfigura según una voluntad consciente. O bien, Avi Warburg también decía, muchas veces inconsciente, en un acto de expresión mediante el trazo de la línea, la determinación del contorno. Dice, el acto artístico es un intento de distanciamiento tomado en relación con el objeto y está acompañado de un sentir palpante y delineante. Paso al ornamento. Warburg nos deja entrever que con respecto a estas doctrinas comparativas de formas vegetales, no solamente se interesa por un análisis de la forma como esquematización atrapada en un modelo estático, sino más allá en la forma como algo orgánico que crece a partir de ella. Aquí tenemos unos ejemplos, le interesaba todo esto de la forma y del crecimiento de la forma orgánica, y son libros que hay en su biblioteca, o sea, que tenía en esa época, 1909, por ejemplo, el otro es un poco posterior, perdón, anterior, 1892, o sea, libros con los cuales él se confrontaba constantemente. Ahora bien, esta idea de la esquematización de formas la implementa con estudios de morfología botánica, donde en análisis de la fisiología de las plantas trata de encontrar un sistema de constantes y factores mediante los cuales se puede explicar el desarrollo de la vida y del crecimiento. También se basa mucho en Goethe, en la teoría sobre la fisiología de las plantas. La morfología se entiende entonces a partir de la metamorfosis, que es purificación química de la savia, filtración, en suma, intercambios de fluidos y composición de nuevos, que son la base de la fisiología, pues nos muestra las leyes por medio de las cuales las plantas llevan a cabo procesos de metamorfosis. En suma, la forma y la construcción de lo orgánico dependen tanto de leyes de la naturaleza interna, intercambio de fluidos, como de leyes de las condiciones externas, que son las modificaciones y momentos de adaptación a las condiciones del mundo que rodea al individuo. Warburg ve así en los estudios de morfología vinculados a las formas esquemáticas de ornamentación una doctrina del crecimiento de las formas aditivas que determinan el perímetro, pero acentúa, son indiferenciadas. En este sentido introduce una reflexión nueva, pues solo el acto diferenciador es ejecutado por el individuo, es decir, contrario a las plantas que van creciendo y reaccionando, o sea, solamente reaccionando, el individuo reflexiona en ese espacio de pensamiento. Lo que corresponde a establecer una distancia con los factores externos que determinan parte del proceso de metamorfosis, y esta distancia es posible solo mediante la imaginación, que es capaz de transformar la herencia de estímulos con la herencia anémica de las impresiones. El ornamento empleado por el ser humano para Warburg adquiere agencia y es activado, por tal lo entiende de esta manera como una verdadera extensión, Zusatzform en desarrollo. Paso a través de que pierde el ser humano la sensación de la unidad con su yo vivo, es decir, con su perímetro, Umfang real. En caso de que el último se forme por medio de aumento, crecimiento, que es el Zuwachs, que es este aumento, crecer, por medio de ampliación, extensión, o si es por medio de adición, Zusatz, que le llama hacia arriba, o por medio de adquisición en el nivel, que puede ser en el nivel y hacia abajo, a través de lo que llamamos transportar activamente, que es y que pertenece a la primera categoría. Perdón, es un poco difícil porque Warburg tenía una concepción del ornamento muy complicada y trataba de irla definiendo cada vez más pura, más depurada, pero le costaba un poco de trabajo porque veía que se le movían mucho las categorías. Entonces, lo importante es de que la distancia se toma, por ejemplo, con lo que él llama instrumento, ornamento o vestuario, que lo identifica como partes del cuerpo sin dolor.
y le da una dirección en el espacio que son hacia arriba. Son ornamentos como le interesaba mucho toda esta cuestión de los tocados, por ejemplo, ¿no? O del vestuario. Después, en el nivel… Ay, no se escucha, perdón. ¿Ya? ¿Ahí me escuchan? Perdón. En el nivel, digamos, sí, medio, que es donde él pone el patrimonio o la donación, y en el nivel hacia abajo, que es cabalgar, conducir. Lo que él veía mucho, por ejemplo, en toda esta cuestión de carros triunfales, de cargar y de conducir. En suma, el ornamento es una extensión de la vida del individuo y en tanto extensión es síntoma del dinamismo que le comunica la intención y la voluntad humana, por lo que está sujeto a una animación. Pero es preciso entender esta como una animación que se va configurando dentro de un proceso simbólico. Y aquí es donde, como bien se ha estudiado recientemente, Warburg retoma a Gottfried Semper y la teoría del ornamento direccional, para quien la estética de lo puramente bello tiene sus principios materiales en la dinámica y la estática. Esta breve anotación de Warburg muestra su interés en las fuerzas activas en movimiento y en equilibrio que operan dentro de los ornamentos como Zusatzformen, es decir, como formas adicionales, pues le donan modos de estar, del ser y relacionarse con el mundo. Paso al último punto, que se titula Segundo viaje a América. El 13 de diciembre de 1924, Warburg, en una carta dirigida a Franz Boas, le solicitaba lo siguiente. Yo tengo algunas preguntas de ciertas personalidades que mantengo con buenos recuerdos desde 1896. ¿Sabría usted dónde se encuentra Celia Nuttall actualmente? Fin de cita de Warburg. La vi hace unos 20 años en Florencia. Fin de cita de Warburg. La respuesta de Franz Boas fue escueta pero precisa. Cito: Celia Nuttall vive en México, DF, Casa Alvarado. No la he visto en varios años. Nuttall, la arqueóloga y antropóloga estadounidense, especialista y editora de manuscritos prehispánicos, permanecería ciertamente hasta su fallecimiento en 1933 en Coyoacán, México. Warburg tenía una clara intención de establecer contacto personal con Nuttall. Entre sus apuntes y notas se detalla bibliografía sobre los escritos de dicha antropóloga, e incluso en la biblioteca Warburg hoy es posible encontrar un ejemplar facsimilar del Códice Magliabechiano de 1903, editado por Nuttall bajo el título The Book of Life of the Ancient Mexicans, containing an account of their rites and superstitions, manuscrito conservado originalmente en la Biblioteca Nacional de Florencia. Otro estudio de ella que habrá conocido Warburg es un ensayo sobre los escudos de los antiguos mexicanos. En él, Nuttall propone la clasificación de los escudos en dos tipos. El primero consiste en los escudos militares que tienen ornamentos y que son empleados como protección en la guerra por todos los guerreros. El segundo comprende los escudos que portaban solamente para la celebración de danzas y festivales religiosos. Es decir, Nuttall está haciendo una distinción entre estos ornamentos que hay en los escudos, unos que se utilizan solamente para identificar y otros en danzas y festivales religiosos. Estos son, bueno, los escudos en el artículo que tenía Warburg. Estos son los ambos que me interesan, ahorita vamos a ver rápidamente. Siguiendo este escrito de Nuttall, Warburg interpreta que los elementos ornamentales, por ejemplo, como el Xixcalcoyuqui, descrito por Nuttall, que es este precisamente, perdón, de pronto me perdí. Eran Zusatzformen, formas agregadas, elementos ornamentales, cuyas diferencias de uso le mostraban distintos procesos de simbolización, donde la agencia y la acción del individuo mostraban diferentes parámetros de establecimiento de distancia. Warburg escribe, es una nota manuscrita de Warburg, donde vemos que él dibuja el escudo. Y les puse aquí la transcripción del alemán, aquí en español. Dice: ninguna determinada interpretación. La forma aparece muchas veces y era evidentemente un símbolo. Otros autores sugieren que esta forma simbólica en términos de Warburg puede representar a la serpiente.
en tanto que Eulalia Guzmán la comprende como procedente de una estilización de la serpiente ondulante y otra postura como Mitsunani Kiyoshi en El enigma de la ornamentación del México antiguo de 1958 la equipara al rayo. Aquí para uno sobra hablar del ritual de la serpiente de Warburg, publicado póstumamente en versiones reconstruidas, pero me permito recordar brevemente que Warburg veía esta forma ondulante, unas veces geometrizada, vinculada con un proceso de figuración de las fuerzas de la naturaleza. Con todo esto me gustaría pensar que Warburg planeaba visitar a Nuttall en su segundo viaje a América para discutir sobre las formas ornamentales, las Zusatzformen, de guerreros y dioses, pero que lamentablemente quedó sin realizarse debido a su delicado estado de salud. Quizá Warburg hubiese continuado un itinerario suspendido, tan solo esbozado en sus notas y que indudablemente hubiese trazado, dirigirse hacia el sur del continente latinoamericano y perseguir las huellas de antiguas culturas americanas. Estamos en el final. Esta es una nota de Warburg, es decir, él pensaba realmente ir bajando por todas las regiones. México, tiene anotado México, Perú y tiene material manuscrito sobre México y Perú. Sin embargo, el 26 de octubre de 1929 Warburg falleció. Su legado, biblioteca y apuntes manuscritos fueron transportados en una odisea a Londres en 1933. Desde entonces, allí en el archivo descansan notas y dibujos realizados por Warburg, trazos de líneas que delimitan contornos, espacios, imágenes, esperando a despertar en una edición que, si bien ya no tendrá mayor revuelo en el avance de los estudios prehispánicos, sí por lo menos le regresará voz y figura un personaje cuyos intereses fueron más allá de las fronteras geográficas y culturales para darle un giro a la estética de su tiempo, al comprenderla bajo un proceso que daba cuenta de una actitud simbólica del estado intermedio del individuo actuante en sus procesos de diferenciación. Y termino con esta última nota. Tiempo. Básicamente el problema de la influencia de la antigüedad es solo el depósito fenomenológico de un problema psicológico completamente interno. La memoria individual de las imágenes, la imagen tomada en el sentido más general, comprendida como función social en la alteración de estados dinámicos del individuo, en un eterno intercambio entre descarga dinámica y tensión intencional en el preparado histórico. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, Linda. Ya durante la pausa del café anoté la primera pregunta por parte de Teresa del Conde y luego esperamos otras preguntas puntuales aquí del público. Pues muchas felicidades, Linda. No es una pregunta, es más bien un complemento, aunque sí también implica una pregunta. Bueno, Linda, mira, el complemento es este. Tú conoces absolutamente bien el libro que le dedicó Gombrich, pero ¿cuál fue la preparación del libro, no? La preparación del libro fue que se lo habían encargado a Gertrude Bing y antes a Fritz Satz. Y no lo pudieron hacer, ni uno ni otro. Y a mí lo que me interesa o lo que me conmueve es lo que te está pasando a ti, ¿no? Porque es lo que le pasó a él, ¿no? A Gombrich. Entonces se encuentran, ¿no?, con una serie de documentos inauditamente interesantes y también bastante incomprensibles, muchos realizados, bueno, eso lo dice Gombrich, y aquí traigo el libro, porque me lo dedicó, que no le publicó Phaidon, ¿verdad? No lo pudo publicar en Inglaterra. Se lo publicó Feltrinelli en Italia en una edición reducida que circula muy poco, y lo traigo como muestra. Pero sí habla de que la dificultad se debía a que muchos de estos briefs, ¿no?, que anotaba en sus libretas, en sus taccuini, en italiano, ¿no?, pues estaban escritos en estados de franca manía, ¿no?, y que entonces eran pues poco comprensibles y que él sufrió mucho tratando de cumplir, digamos, ese encargo que había quedado pendiente por la razón con la que tú terminas, ¿no?
En primer lugar, porque el viaje a América, que sí está publicado en parte, ¿no? Bueno, en parte, ¿verdad? Y sobre todo lo que sí está publicado pues es la tesis doctoral, pero después muchas otras cosas no, quedaron como un enorme archivo, en parte incomprensible y en parte absoluta y totalmente pertinente de ser abordado, porque es entre los historiadores de arte de su tiempo, aunque es considerado muy excéntrico, es considerado también una persona que se interesa en arqueología, en simbología, en hermenéutica, en medicina, en psicología, en el inconsciente, en todas muchas otras disciplinas. Es decir, es un historiador del arte de segunda mitad del siglo XIX que es interdisciplinario. Y le queda a Gombrich ese encargo que puede realizar a medias en esto que se llama una biografía intelectual, pero sí narra la condición, lo que Remo Boidieri ya denomina en un opúsculo que es muy interesante, los nervios del alma, de Freud, ¿no? Es decir, está mal Avi Warburg. Entonces, bueno, mi pregunta es: ¿a qué grado te has encontrado tú en esa misma situación en la que se encontró Gombrich, ahora que estás revisando todo ese acervo de documentos? Gracias por el comentario y la pregunta. Dos cuestiones importantes. Obviamente que Gombrich no iba a publicar todo de Warburg, que es complejo. Lo que sí me interesa es señalar que yo creo que lo que se tiene que hacer es la edición de los manuscritos de Warburg, que estuvo detenida, que hoy en día ya está puesta en marcha, y quizás completarla porque era ordenado, es decir, era bastante ordenado, todo. pero cambiaba de interés muy pronto. Entonces, hay un cajón de Americana que no está contemplado dentro de la edición general de las obras, que son todos estos, bueno, ya no pasa, que son varias anotaciones que yo creo que es importante publicarlas, porque nos dan un trazo del pensamiento de Warburg. Y digámoslo así, las cuestiones de los Americana lo hace después de su viaje, es decir, de 1896-97, él va juntando sistemáticamente material. Es decir, no todo lo junta después de su crisis nerviosa. Sí tiene las etapas de estudio, después de la experiencia del viaje, etcétera, etcétera. Y yo creo que un intento es tratar de entenderlo dentro de su época, con la literatura de su época. Y bueno, tengo una anécdota brevemente. En un manuscrito yo me encontré una vez, Warburg estaba planeando una fórmula muy complicada y en el margen le pone: ni siquiera yo entiendo qué es lo que estoy diciendo. Entonces, eso pasa. Uno de pronto no entiende, pero yo creo que sí hay los fragmentos, es decir, es que no se puede ver como una obra completa. Tiene de pronto pensamientos muy lúcidos y que sí tienen una lógica, con todo esto que va persiguiendo de la imaginación, del problema de la expresión, de la percepción, de su modelo de polaridad, la imagen mágica, la imagen científica. Entonces, tiene una serie de diferenciaciones que son complejas, y la complejidad también radica en el idioma alemán. Entonces, yo creo que un esfuerzo también por una traducción al español que nos ayude a comprenderlo y a reflexionar sobre nuestros propios conceptos de la imagen. Bueno, no sé si respondí la pregunta. Pero... No, pues sí. No diálogos, por favor, también existe la pausa de café. Vamos a dar espacio a otras preguntas, por favor. Sí. ¿No puede hacer una última observación? No. Perdón, pero digamos, yo creo que hay muchas otras preguntas, o si no las hay. Renato. Muchas gracias por esto. Realmente yo creo que varios saltamos, en especial con lo que dijiste al final. Ojalá en algún momento pudieras llevar más adelante y establecer una comparación en toda forma entre Warburg y Boas,
que como sabes es tremendamente importante en México. Está claro por qué no se hablaba con Celia Nuttall, luego lo platicamos. Muchas gracias, Lina. ¿Más preguntas? ¿Ninguna otra más? Bueno, Tere, si es muy breve, te cedo el micrófono.